Adat Netzach Yisrael presenta. ¿Qué significa Korach? Calvo o calvez, ¿verdad? Algo que falta en un lugar, algo que da a notar algo que no debería estar allí, pero está allí. En esta parashá, Jukar tiene algo ligado con lo que vamos a ver en la parashá que viene en el próximo Shabbat. Todo está entrelazado, una anterior, presente y la que viene en el futuro. Todo está entrelazado. Si hemos estado estudiando estas parashá de Bereshit, nos hemos dado cuenta que todo está ligado el uno al otro. Y todo lo que Yahweh lo ha dejado de una manera increíblemente estipulado de los tiempos antiguos para el futuro. Pero afecta bastante en el presente. En esta parashá, Jukar demuestra algo significativo porque nos da a mostrar algo que Yahweh, con la misma palabra Jukar, nos está demostrando algo con mucha significancia. Quiero que vayamos rápidamente a la parashá que corresponde. Está en Bat Midbar, o libro de Números, capítulo 19. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice de esta manera: Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, esta es ¿cómo se llama la parashá? Jukar. Esta es la regulación o las ordenanzas de la Torah que Yahweh ha ordenado. Dile a los Benei de Israel que le traigan un novillo de bermeja o un parán aduma, esa es la palabra, sin falta ni defecto y que nunca se haya puesto yugo. Le darás a Eleazar el Cohen. Ellos la llevarán fuera del campamento en un lugar limpio y le harán inmolación, o sea, le harán korbanot delante de él. Eleazar el Cohen tomará algo de la sangre con su dedo y salpicará esta sangre hacia el frente del Mishkan, del Edut, o sea, la tienda de asignación de testimonio. ¿Cuántas veces? 7 veces. Los que estuvieron aquí presentes en las clases de Torah básico, ¿qué número estábamos viendo en la letra Zayin? 7. ¿Y cuál es la otra letra que estamos viendo? La número 8. ¿Cómo se pronuncia? Het. ¿Cómo se llama la parashá? Jukar. Het, Jukar. ¿Se acuerdan? Todo está ligado. Vamos al verso 5. La novilla será quemada hasta que se vuelva cenizas ante sus ojos. Su cuero, carne, sangre y estiércol serán quemadas hasta que se vuelvan cenizas. El Cohen tomará madera de cedro, hisopo e hilo escarlata y los tirará sobre la novilla mientras que se queme. Entonces las llevará sus ropas y asimismo en agua, después que lo cual él pueda volver a entrar en el campamento, pero el Cohen permanecerá inmundo ¿hasta dónde? ¿O hasta cuándo? Hasta el anochecer. Voy a pedir que se me puede traer el pizarrón, por favor. Se lo voy a apreciar mucho. Verso 8 y 9. La persona que quemó la novilla llevará sus ropas y asimismo, pero él permanecerá inmundo hasta el anochecer. Un hombre que esté limpio recogerá las cenizas de la novilla y las guardará fuera del campamento en el lugar limpio. Serán guardadas para la congregación de los Benei de Israel, o sea, los hijos de Israel, para preparar. ¿Cómo se llamaba esa preparación? Mei Nidat, o sea, la agua de la purificación de pecado. Vamos a pausar un poquito aquí. Quiero escribir aquí rápidamente
este huk, esa ordenanza, ¿para qué era diseñada meramente? ¿Para qué? Para la purificación. Para la purificación. Muy bien. ¿Purificación de qué? ¿O de quién? De tocar un muerto. Muy bien. Quiero que pongamos mucha atención a lo que viene con siguiente. El muerto, ¿cómo se considera en la Torá? Inmundo. Si nosotros y les invito a que investiguen qué significa la palabra cadaverina, que viene de la palabra muerto, o sea, cadáver. La palabra cadaverina se define en que cuando el cuerpo, o sea, un muerto, el cadáver, se va en el proceso de descomposición, llega a cierto punto que empieza a despedir, esa es la palabra correcta, ¿verdad? Gases que uno no puede, hasta cierto punto, vamos a decir, hasta 3, 4 días ya se puede empezar a ¿qué? A descomponer, pero vamos a decir a oler. A oler, podemos, o sea, el olor de un muerto, vamos a decir, de un humano, vamos a decir, de un hombre o mujer, es más peligroso de una persona, digamos que cualquier persona de aquí se esté expuesto a un cadáver, o sea, de hombre, vamos a decir, mujer o hombre, tiene las probabilidades de enfermarse rápidamente que el cadáver de un animal. ¿Por qué? Porque según los científicos, tienen los mismos componentes que el hombre a hombre, o sea, del humano, vamos a decir. Ahora, la cadaverina, volviendo a eso, despide estos olores de hasta cierto punto que el muerto ya empiece a descomponerse, vamos a decir. Estamos viendo no solamente 3 días, estamos hablando desde el tiempo que ya murió. Empieza a descomponerse. Y echa estos olores que uno no lo puede oler. De tal punto que esta cadaverina, o sea, se van descomponiendo el cadáver y empieza a impregnarse en el cuerpo de la persona. El cuerpo, las ropas, y uno se lo lleva ¿a dónde? Se lo lleva a la casa. Por eso vemos que yo traigo esto a mente para que tengamos cómo es tan fuerte, cómo lo vemos en la manera ya científica, cómo que tan poderoso, tan fuerte es la cadaverina y el descomponimiento de un cadáver. No, de hecho, cuando ustedes han ido a los lugares, a los panteones, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos lugares? Los cementerios. Usualmente, tanto muerto, tanto cadáver, ¿cuánto ustedes creen que está en descomponimiento? Bastante. Y de hecho, los padres se llevan a sus hijos. Estamos hablando de muchachos de 5 o recién nacidos hasta, estamos hablando de hasta 15, 20 años. Acordémonos que cuando un bebé, de un punto de que nació hasta los 15, hasta los 20 años, está en ese proceso de ¿qué? De desarrollo, de crecimiento, y las defensas de un muchacho o una muchacha están bien bajas. No, de hecho, cuando ustedes van a un hospital, ¿qué es lo que aconseja o la póliza de un hospital es de qué a los muchachos? No dejarlos de entrar. Y las razones obvias, porque tanta enfermedad, las defensas bajas del muchacho o muchacha están bien bajas y tienen las probabilidades de enfermarse es bien altas. Lo mismo es cuando un muchacho o muchacha está en ese proceso, o sea, en exponerse en esas situaciones. Ahora, volviendo aquí a la Torá, la razón por qué yo traigo esto es porque la Torá es increíblemente las instrucciones que el Ser Supremo le dio a Moshe
son unas instrucciones súper avanzadas. Porque les voy a traer estos ejemplos, cómo las culturas alrededor estaban acostumbradas a hacer en lo que es en el campo médico, vamos a decir. ¿De dónde salió el pueblo de Israel? ¿De dónde salió Moshe? ¿De qué cultura? La cultura de Mishraim, de egipcia. Acordémonos que Moshe iba a ser el siguiente faro. El libro de Hechos dice que él fue, y también en el Talmud dice que él fue instruido con las 70 lenguas, más el hebreo. También necesitaba saber un rey, o sea, uno que iba a ser el siguiente rey, necesitaba saber arquitectura, milicia, o sea, lo militar, necesitaba saber toda la sabiduría de Egipto, pero también necesitaba saber la medicina y lo que se practicaba en las magias. Necesitaba saber todo eso. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que Moshe no sabía todo eso? Y sabía cómo trabajaba lo que era el campo médico. Ahora voy a traer un ejemplo de un papiro que estaba mirando cómo decía este papiro egipcio, y es una receta de un doctor egipcio. El doctor egipcio está dando una receta, y en esta receta le dice a su paciente, le dice que, bueno, el paciente tiene una herida en su pierna, y el doctor le está dando una receta a su paciente, y esos son los ingredientes: mosca muerta, excremento de burro, ¿ok? Parece chistoso, pero es la verdad. Excremento de burro, sangre de hombre, o sea, de humano, y sin fin de cosas que uno dice, wow, todo esto. Y esto todos esos ingredientes los tenía que mezclar y ponérselos ¿en dónde? En la herida, en la pierna. Y como dicen hoy en día los doctores, póntelo y me llamas del día siguiente. ¿Ustedes creen que iba a sobrevivir esa persona? No iba a sobrevivir por la herida, sino por la infección del tétano que le iba a ocurrir a esa persona. Ahora, estamos viendo ejemplos médicos avanzados, o sea, de Egipto, comparado a lo que Yahweh dice aquí en la Torah, era súper avanzado. ¿Cómo tenía que ser esta paramaduma, esa vaca roja? Tenía que ser sin defecto, tamín. Tenía que ser sin defecto. Ya hemos escuchado las parashas que cuando se dice perfecto o tamín, tenía que ser toda roja, ningún cabello de otro color. Ahora, más adelante nos damos cuenta que no solamente era de ese modo, pero vamos a ver 8 razones por qué este holocausto era único. Vamos a ver 8 razones. La primera era que se requería una vaca completamente bermeja, o sea, paramaduma, roja, sin defecto, o sea, mam. Es el única holocausto solamente en la Torah que se requeriría específicamente un animal de cierto color. Era la única. Y en ¿cuál es el significado de lo rojo? O sea, el bermeja, ¿qué significaba? ¿Cuál es el significado de rojo en la Torah? El pecado. La siguiente, era la más única, o sea, en el holocausto en la Torah, en comparación con los otros animales, el paramaduma, o sea, la vaca bermeja o roja, era extremadamente única, rara, que no se podía encontrar en cualquier lugar. Ahora, yo sé que me van a decir ustedes, sí, en todo el tiempo, desde de Moshe hasta todos nuestros tiempos, ¿ustedes han visto unas vacas rojas? Sí hay, pero no como la Torah lo dice. Tenía que ser exactamente
roja, con todos los cabellos rojos. Y eso era bien extremadamente, o sea, era bien raro. Número tercero, era el único ritual que se hacía afuera del Mishkan. Quiere decir que todos los holocaustos, todos los korbanot, ¿dónde se hacían? ¿Dónde lo requería Yahweh? Adentro. Y en el campamento y después fuera en el Mikdash. O sea, en otras maneras, cuando en los tiempos en el desierto se hacía afuera del campamento, pero en los tiempos del Beit HaMikdash, ¿dónde se hacía? Muy bien. Afuera del Beit HaMikdash. Número 4. Era el único holocausto de sangre en la Torá. En otras palabras, la sangre del paramaduma, o la vaca roja, que no escurría, sino que se quemaba. O sea, no se tenía que llevar, sino que se quemaba completamente. Número 5. Era el único holocausto ritual que contaminaba al Cohen que la ofrecía. En toda la Torá hemos visto que era al contrario. En este holocausto era el único que lo contaminaba al Cohen. Número 6. Las cosas que requerían para limpiar la Sahara, o sea, la enfermedad de piel, eran quemadas en el holocausto. En otras maneras, ¿qué es lo que hacía después que la Torá decía? ¿Qué se tenía que hacer con las ropas? Se tenían que quemar. El que tenía Sahara. Estamos hablando del que tenía Sahara. Se tenían que quemar. Número 7. Era el único holocausto que las cenizas se preservaban y se usaban después en él con 3 cosas adicionales. Era la escarlata, el hisopo y ¿qué más? Y el cedro. Venía a ser las aguas de, ¿cómo se llamaba? En hebreo, Mei Nida, o sea, las aguas de separación. Número 8, y el último, era el único holocausto en la Torá que explícitamente limpiaba al contacto con pecado y muerte usando las aguas de separación, en Mei Nida. Ahora, quiero leer algo que dice en el Talmud, unos comentarios rápidamente. En el Talmud dice que fueron solamente 9 parot adumot, o sea, vacas rojas, que fueron ofrecidas de parte del pueblo de Israel. Y la 10ª será quemada por Mashiach a la vuelta de la construcción del Beit HaMikdash. Ahora, esos son comentarios que estamos trayendo. Pero acordémonos que son comentarios. ¿Qué es lo que dice la Torá de eso? ¿Qué es lo que dice la Torá? ¿Qué es lo que dice no solamente la Torá? Porque estamos diciendo de la Torá, pero ¿qué es lo que dicen los Nevi'im, los profetas que hablaron de quién? De la Torá. Ahora, quiero traer y que pensemos por un momento, cuando una persona, vamos a decir, y yo lo he dicho anteriormente, cuando un rabí está dando una interpretación buena de la Torá, ¿cómo se le dice a ese rabí que está haciendo la Torá? Y cuando le está dando una interpretación mala de la Torá, ¿cómo se le dice? Cuando está dando una interpretación buena de la Torá, se le dice está cumpliendo la Torá. Y cuando está dando una mala interpretación de la Torá, dice está destruyendo la Torá. Ahora, ¿qué dice Mashiach, Yeshua? Capítulo 5 de verso 17 de Matitiyah, en el Shem Tov, en el hebreo, dice, no penséis que he venido a dar mala interpretación de la Torá. He venido a darle buena interpretación.
Y tengamos en mente que todo lo que Mashiach hacía, lo hacía de acuerdo a la Torah. Ahora, ¿había muchos eruditos, muchos sabios de la Torah en esos tiempos? ¿Sí o no? En el primer siglo. Muchos. Muchos. Muchos que habían entendido la mente, o sea, las profecías que Mashiach estaba cumpliendo. Y también tengamos en cuenta que había muchos que habían errado de la Torah. Ahora, cuando una persona se le aproximó, o sea, llegó a Mashiach, le dijo algo, ¿y qué es lo que dijo Mashiach acerca de la persona que se suponía que tenía que saber de la Torah? ¿Qué le dijo? Vosotros ignoráis ¿qué? Las escrituras y ¿qué? Y el poder de ella. Vosotros ignoráis las escrituras y el poder de ella. ¿Qué nos da a entender eso? Quiere decir que si le estaba diciendo a un erudito esas palabras, que se supone que tenía que conocer la Torah, se imagina una persona que no conoce la Torah. ¿Qué nos da a entender esas? Ahora, quiero traer unos versos y quiero que veamos unos versos que, de hecho, estaba pidiendo unos versos anteriormente. En el capítulo de Malaquías o Malaquías, capítulo 3, verso 5. O Malaquías, como comúnmente se le llama. 3:1 de Malaquías o Malaquías. Contemplen, enviaré, en otras maneras, he aquí, enviaré a mi mensajero para allanar el camino delante de mí. Y a Yahweh, a quien ustedes buscan, de repente vendrá, ¿a dónde? A su Beit Hamikdash. Y el mensajero del pacto, a quien ustedes se deleitan. Contemplen, él vendrá, dice Yahweh Sebaot. ¿Qué nos da a entender aquí? Nos da a entender que, y quiero leer otra versión. He aquí, estoy para enviar mi mensajero, y él después despejará el camino delante de mí. Muy pronto entrará en mi lugar de oración. Y Yahweh, que ustedes piden, fíjense que llega el mensajero de la alianza que ustedes tanto desean, dice Yahweh Sebaot. ¿Quién nos da a entender aquí? ¿En qué año fue destruido el segundo Beit Hamikdash? En el año 70, después de la era común. Ahora, y estas son referencias que ustedes pueden chequear, ustedes me las piden, yo se las proveo. En el Talmud dice que 40 años antes de la destrucción del Beit Hamikdash, lo voy a hacer la medida aquí, el cómputo. 70 o 40 menos 70, ¿cuánto nos da? Que acordémonos que aquí estamos viendo dos formatos. El primero es que aquí estamos viendo la era común, no la era del calendario de la Torah, porque acuérdense que hay 3, 4 años perdidos allí. Ahora, si le añadimos $40 menos 70, dijimos que era, pero acordémonos que estamos hablando de era común. Entonces vemos que si le añadimos 3 más, que es, de acuerdo al calendario de la Torah, nos va a darnos exactamente 33 años. Que nos da exactamente la fecha que Mashiach
Shua murió. Ahora, ¿por qué traemos estos versos? Quiero que leamos en libro de Ageo. ¿Es Ageo? Muy bien, capítulo 2, verso 9. Dice, la cabot de esta nueva casa sobrepasará a la de la antigua, dice Yahweh, Sebaot. Y en este lugar otorgaré shalom, dice Yahweh, Sebaot. ¿Qué nos da a entender aquí? Mi pregunta es, ¿el primer Beit HaMikdash no tenía mucha cabot? La que hizo Shalomo. ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué dice aquí que la segunda iba a tener mayor cabot que la primera? Y vamos a ponerlo en comparación. El segundo Beit HaMikdash ya no estaba el Aarón. Ya no estaba la cabot del Ser Supremo, ya no bajaba. Si no está el Aarón, ¿cómo va a bajar la cabot del Ser Supremo? Ya el Aarón ya no estaba. En otras maneras, ya lo que eran los corbanots ya eran sinceramente, no tenían ningún sentido, porque no estaba la cabot del Ser Supremo. Ya iba degradando. Entonces, ¿cómo está escrito aquí que dice que la cabot, vamos a leerlo, la cabot de esta nueva casa sobrepasará a la antigua, dice Yahweh Sebaot. Y en este lugar otorgaré shalom, dice Yahweh Sebaot. ¿Cómo está eso? ¿Qué es lo que leímos en el verso anterior? Que Yahweh iba a traer a su siervo, iba a que entrase ¿en dónde? En el Beit HaMikdash. Nos está dando algo profético que aquí, acordémonos que, y yo lo he dicho anteriormente, lean por favor en sus casas lo que dice Zacarías capítulo 3 y capítulo 8, léanlo todo. Allí estamos viendo dos funciones de Mashiach. El primero es, la primera función de Mashiach es, ¿cómo qué? La función de Cohen Gadol. Y la segunda es de Melech, de rey. Aquí estamos viendo lo que Mashiach está haciendo y estamos viendo que la función que está haciendo aquí era la función de ¿qué? De Cohen. Ahora, ¿pero qué es lo que hacía el Cohen? ¿Cuál es la función esencial de un Cohen? De ofrecer un corbanot, pero ¿qué era exactamente en sí la función de un Cohen? Enseñar, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que dijo? Mediar por el pueblo, era solamente eso. Lo demás era otras funciones, pero en sí un Cohen tenía que, la función de un Cohen meramente era de mediar por el pueblo. Ahora, de un Melech, ¿cuál es la función? Justicia, de hacer juicio. Ya lo demás ya era añadido. Y podemos dar ejemplos como Shalomo. Entonces, ¿qué tiene que ver con todo, con la parashá que estamos viendo hoy en día? Quiero que leamos unos versos, por favor. ¿Viene acaso? Porque tiene que ver mucho con la parashá este capítulo de Hebreos, por favor. Sé que está en las cartas de Rav Shaul, pero es necesario ver estos versos. Capítulo 9, verso 13. Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas de la sangre de los corderos y toros, y rociando las cenizas, ¿de qué dice? ¿Cómo dice allí? Si tienen ustedes sus versiones,
¿cómo dice allí? Y rociando las cenizas de qué? Del pará aduma, de la vaca roja. Restaurarán su pureza externa. Entonces, ¿cuánto más? La sangre Mashiach. Acordémonos que aquí no estamos viendo en un formato como lo enseñan allá afuera. Aquí no estamos viendo lo que la Torah dice. ¿Qué es lo que dice la Torah? La Torah dice que una remisión no podía ser aceptada sin derramamiento de ¿qué? De sangre. Y eso es Torah. Una persona no podía ser redimida si no fuera derramada sangre. Vamos a ver en el verso 14 y 15. Entonces, ¿cuánto más mucho la sangre de Mashiach, que por medio del Ruach se ofreció a sí mismo a Yahweh como un corbán, sin mancha, purificado nuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte para poder servir al ser viviente? Verso 15. Y en su muerte, ¿qué es lo que hacía el Cohen? ¿Y qué es lo que dice aquí? Que es el mediador del pacto renovado. Entonces vemos aquí que estamos viendo la función de Mashiach, de mediar, de un mediador. Ahora, volviendo a la parashá, quiero que leamos libro de Bamidbar, por favor. Capítulo 19, verso 11 y 12. Y vamos a ver qué tanta conexión tiene con lo que estamos viendo. 19:11 de Bamidbar o Números. Cualquiera que toque un cadáver, no importa quién esté en el cuerpo muerto, estará inmundo por ¿cuántos días? Por 7 días. ¿Qué estamos viendo en las clases de Torah básico? ¿Desde cuándo viene la degradación del hombre? ¿Cuándo? ¿Desde la creación de la tierra o después de la caída de Adán? Después de la caída de Adán. Fue de la degradación de el hombre. Y estamos viendo en lo que es el pecado. Estamos viendo cómo el hombre ha venido a degradarse poco a poco. Pero vemos que en la degradación, vamos ahora a la Torah. Que dice en Bereshit o Génesis capítulo 2. Cuando el Ser Supremo le dice a Adán, a los dos, Adán y a Java, le dice, el día que tú te atrevas a hacer eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Morirás. Morirás. En la Torah, ¿qué significa la muerte? La separación. La separación del hombre de su creador. La separación del hombre de su creador. En otras maneras, ¿el hombre ha sido muerto desde el principio de la creación? ¿Ah? Ha venido a ser redimido más y más, pero estamos viendo, ahora mi pregunta, volvamos a lo que estamos hablando en el mero principio. ¿Murió Adán? ¿Murió, sí o no? O sea, estaba vivo, ¿no? Pero ¿en qué murió? Su ruaj ya estaba separado. Acordémonos que no se trata acerca de la carne y la sangre. Estamos hablando del ruaj, que es el más importante. Ahora, vemos que aquí estamos viendo dos formatos. Estamos viendo en el campo del ruaj y en el campo material. Todos, desde Adán hasta nuestros días, todos siempre nacemos y ¿qué más? Crecemos y morimos. Está estipulado que
que todos vivamos una vez y después el juicio. Entonces vemos que la muerte es inevitable en cada uno de nosotros. Ahora, volviendo aquí en el verso 12, 9:12 de Bat Midbar, o Números, tiene que purificarse así con las cenizas. ¿En qué día? En el tercer día y en el séptimo día. Entonces estará limpio. Pero si no se purificase a sí mismo, ¿en qué día? En el tercer día. ¿Qué va a pasar en el séptimo? No va a estar, va a ser cortado. Ahora, ¿qué nos da a entender eso? Porque acordémonos que estamos viendo numerología. Y eso es bien bonito. Porque nos da a entender qué nos dice la Torá en cierto aspecto. Quiero escribirlo aquí. ¿Desde dónde empezó la muerte? ¿Desde dónde? ¿Desde quién? Desde Adán. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que dice en la Torá? Que en qué día se tenía que purificar. O sea, tenía que estar en cierta manera limpio para que pudiese calificar para el séptimo. Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Tenía que estar limpio ya para ser calificado para el séptimo día. En el tercero. ¿Cuántos milenios tenemos ahorita? Del hombre, para vivir aquí en el hombre. ¿No son 6? Muy bien. Entonces vemos que en el primero estamos viendo desde el año 1, vamos a decir, de la caída de Adán, que fue degradando el ser humano. Y vemos que del año 1 también empieza los años de todos los hombres. Y vemos que es el periodo de ¿cuántos años en total? $6,000 años. En ese periodo de 6,000 años se tienen que cumplir exactamente de acuerdo como está estipulado. Pero en ese periodo tiene que haber un procedimiento, tiene que haber una limpieza. Y vemos que en toda la Torá siempre se habla acerca de la remisión del hombre para con el Ser Supremo. Ahora, vemos que en esa remisión, vemos que aquí en estos versos, el Ser Supremo dice que el hombre, el que ya estaba impuro automáticamente y que no había remedio sino ser purificado, ¿en qué día que tenía que estar? ¿O sea, tenía que estar limpio ya? No, tenía que estar, para que fuera calificado para el séptimo, tenía que pasar por ¿cuál? Tercero. ¿Qué nos da a entender aquí? Y nos da a entender dos formatos. Primeramente, a la mitad de la semana, y eso va a ser otra enseñanza que vamos a traer después acerca de las 70 semanas de Daniel, que vamos a hablar acerca de la mitad de la semana. Pero vemos que aquí nos estamos viendo que aquí en lo que es el tercero o el tercer día, estamos viendo dos formatos. Primeramente, porque ¿en qué día resucitó Mashiach? En el tercer día. Pero también el tercer día nos da a mostrar otro formato, su muerte. Su muerte y en su muerte, ¿qué está dando a ver? Primeramente, la muerte es la remisión
la redención. Acordémonos que estamos hablando de perdonar. Estamos hablando de redimir, que es lo que la Torah dice. Y vemos que aquí es la redención del hombre. Ahora, en el tercer día, ¿qué está mostrando también? Está mostrando lo que es el Olam Shabbat. Ahora, si no pasamos por eso, ¿qué nos da a entender? ¿Qué va a pasar después? Después del final del del final cuando se cumpla el sexto milenio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué significa 6 en la Torá? El hombre. ¿Qué es lo que pasa con el hombre? Los 6 milenios del hombre, ¿qué pasa aquí al final? Aquí se da a entender si la va a hacer para el milenio, sí o no. Pero tiene que pasar por un proceso que es purificación. Purificación. Y esa purificación es lo que la Torá requiere. Ahora, hemos visto que en varias instancias que la purificación en toda la Torá no solamente está hablando acerca de lo que es, una vez más, no estamos hablando aquí de lo que se habla allá afuera, estamos hablando Torá. Estamos hablando de lo que es el Brit Milá, estamos hablando de lo que es, ¿cuál es el proceso cuando se hace en las aguas? La Tevilá, ¿verdad? Todo eso es Torá. Es un proceso que una persona tiene que pasar para ser parte del pueblo de Israel. Ahora, quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cómo nosotros sabemos que somos parte del pueblo de Israel? Muy bien. Acordémonos que en esta parashá no solamente estamos hablando de la param aduma, o sea, la vaca bermeja, que también se está hablando de la serpiente de bronce. ¿Qué más? Y de la roca que vertía agua. En toda la Torá vemos que el pueblo de Israel tenía que ser redimido. En toda la Torá. Ahora, mi pregunta para cada uno de ustedes, y la vuelvo a hacer nuevamente, ¿cómo sabemos nosotros que somos parte del pueblo de Israel? ¿Cómo? ¿Está ya codificado en nosotros? ¿Ya está en nuestro lev, nuestra mente? Ya está codificado. Lo único que tenemos que hacer es de dar la decisión que si queremos ser parte, sí o no. Estos tiempos que estamos viendo, que estamos viviendo hoy en día, que es, ¿en qué mes estamos ahorita? Pero en el, ¿cómo se dice? El mes secular, diciembre. ¿Y qué es lo que se está celebrando hoy en día? Muchas fiestas de raíz pagana. ¿Ustedes creen que no es difícil para nosotros estar en medio de ellos? Les voy a decir por muchas razones, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros amigos, X, estamos expuestos. ¿Qué es lo que decíamos en la letra Zayin? ¿Cuál es la letra Zayin? La pictografía, la espada. Con la espada nosotros nos podemos defender. Y la espada es la Torá. Con la Emet no se puede. Porque quieren llegarle aquí y nosotros llegamos. No se puede. Porque entra en lo más profundo de la persona. Entonces vemos que en sí el hombre, para que pueda ser redimido, tiene que pasar primeramente, ¿por qué? Purificación. La número 3. El día 3. Para ser calificado para...
Ahora, ¿cuál es el séptimo? Pero ¿cómo se define el séptimo? ¿Cuántos milenios? Es el séptimo milenio. Y eso es lo que dice en todo, dice Zacarías, dice Ishiyahu, dice Revelación acerca del milenio. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros acerca de todas estas cosas? Lo único que podemos hacer, amados y amadas, es seguirle adelante. Estas parashas nos dan a entender nosotros las maravillas codificadas en la Torá. Ahora, para cerrar, unos 2 minutitos, a nuestros hermanos Yehudim se les ha dado mucha sabiduría por mucho tiempo. Acordémonos que es nuestro hermano mayor, es nuestro hermano mayor, pero entendamos eso también, que el Padre, o sea, Yahweh Sebaot, ha escondido estas cosas para cierto tiempo. Y ese tiempo es cuando las cosas se tienen que restaurar, como dice en la Torá, todas. ¿Antes que qué? ¿Antes que qué? Que Mashiach venga. Para que Él restaure todas las cosas, es que el Ser Supremo va a dar sabiduría, no solamente el que está aquí, a todos. A todos nos va a dar sabiduría, cómo debemos entender la Torá. Ahora, déjenme decirle algo. ¿Ustedes creen que en la Torá no está codificado muchas cosas? ¿Sí o no? Sí. Otra pregunta. ¿Ustedes creen que muchas cosas que se le fue revelado ¿cómo se dice? A Yahudá, y que no se le fue revelado a Yahudá, pueden ser reveladas a nosotros? Entonces la idea cabe en cada uno de nosotros que acordémonos que todo tiene su tiempo. Hablamos en la tarde acerca de lo que era el tiempo de desolación, ¿verdad? Que eran 2000 años, ¿verdad? De Adán hasta Abraham. Y de Abraham hasta el cuarto milenio, que es la Mashiach, era la era de ¿qué? De la Torá. Y vemos que todo tiene su tiempo. Cuando llega en el cuarto milenio, vemos que son 2000 años de ¿qué? De la era mesiánica. Y es cuando se empieza a dar y a revelar las cosas que estaban ocultas a nuestros padres. Ahora vemos que Kadosh Baruj Hu está revelando muchas cosas que sinceramente, déjenme hacerle estaba leyendo acerca de un comentario Yehudim, y ellos dicen que leer las escrituras en otro lenguaje, estamos hablando inglés, español, chino, X, en otro lenguaje, o sea, ya traducido, es como ver a una novia en un velo. Yo estaba meditando en esas palabras y decía, pues si en verdad sí es cierto, porque si usted mira a una persona en un velo, usted puede ver su rostro, puede ver medio, puede ver medio si eso no es, o sea, no sé, pero ya cuando se quita el velo se mira el rostro completamente de la persona. Entonces vemos que lo mismo es en la Torá. La Torá ha estado, o sea, con un velo para nuestros hermanos Yahudí, pero ya el velo ya se ha sido quitado. Ya Kadosh Baruj Hu ya está dando esa sabiduría que está revelando más y más, porque acordémonos que las cosas van a ser restauradas todas.